decirle juntos. ¿Cómo decirte lo que eres para mí? Tú significas todo, y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Eres el más hermoso Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre. Ahora dime. Y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y el fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón. Si lo decimos juntos otra vez, diga al Señor, ¿cómo decirte lo que eres para mí? Tú significas todo, todo, Señor, y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Eres el más hermoso Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Y tú eres rey por siempre. Alza tus manos y dile, y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y el fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón.
Gloria sea al Señor. Todos los huecos que había en nuestra alma, sino todo nuestro corazón y todo nuestro ser lo ha llenado. ¿Sí o no, mis hermanos? Así es Jesús, lo llena todo, en todo Él la plenitud de la deidad. Amén. Voltea con alguien una vez más y dile: Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Si es tu esposa, con mayor razón díselo. O tu esposo, mujer, ¿verdad? Y a los hermanos en Cristo que están ahí alrededor, salúdalos y dile: Dios te bendiga. Vamos a escuchar la palabra de Dios esta noche. Tome su lugar, por favor, mis hermanos. Gracias. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. También les damos la bienvenida a los que están en Facebook, verdad que nos acompañan. Bueno, vamos a empezar. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. Puede levantar la mano. La verdad, todos somos de casa. Adiós, ¿verdad? Vamos a empezar con la información sobre las actividades que se realizan durante la semana. A todos los padres de familia se les informa que los días martes a las 9 de la noche se lleva a cabo el curso para padres, la Alcaba de Dios, preparando a la siguiente generación, basado en el Salmo 127, 4 al 5, el cual es impartida por vía Zoom. Quienes estén interesados, favor de enviar mensaje al número que aparece en pantalla. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie El Yerno de la Salvación basada en Efesios 6:17. Les informamos que nuestro tiempo de oración en la congregación son los días viernes a las 8 y domingo a las 8:20 de la mañana. Tiempo de oración, ¿verdad? A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se realiza una vez al mes, los días sábados a las 7 de la noche, y este sábado nos toca estar aquí en este lugar. Igualmente a todos los matrimonios les damos una cordial invitación al Congreso de Matrimonios de Luna de Miel los días 25, 26 y 27 de agosto del 2023 en Cancún, Quintana Roo. Por esta ocasión en el hotel Natura. Por lo tanto, a partir de este 30 de septiembre deberán apartar su lugar por 1.320 debido a que el grupo es limitado. Después de ahí estarán los pagos mensuales hasta cubrir la cantidad de 14.500, que incluye 2 noches en habitación doble. El plan todo pagado. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana en el centro de pastores, lo que aparece aquí en el número en la pantalla. También se les informa que continuamos en el tercer trimestre del Instituto Bíblico por vía Zoom y por audios de WhatsApp con las materias Los Gigantes de la Fe, los días martes a las 8 de la noche por vía Zoom, y el libro de los Proverbios los miércoles a las 8 de la noche por vía Zoom, Doctrina de la Salvación, Carta a los Romanos y la Epístola de Santiago por vía WhatsApp. Mayores informes con la hermana Lana o bien al número que aparece en pantalla. A todos los varones se les hace una invitación para asistir al servicio de varones de manera presencial con la serie Enfrentando la Tentación, los días domingos a las 9 de la mañana en el Salón 1. También a todos los hermanos se les hace una invitación a tomar el curso de finanzas, lo que Jesús enseñó del dinero, los días domingos a las 9 de la mañana en el Salón 2. Para mayores informes al número que aparece en pantalla.
A todas las mujeres se les informa que pueden asistir al servicio de mujeres entre amigas con la serie La Mujer Edificando su Hogar, que se realiza los domingos a las 10:10 en el Salón 1. A todas las personas que llevan poco tiempo asistiendo a la congregación, se les hace la invitación para asistir al curso básico Caminando con Jesús los días domingos a las 10 a.m. en el Salón 2, en Casa de Oración Milpalta. Para mayores informes, comunicarse al número que aparece en pantalla. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11:30 a.m. Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con el asistente de pastores y amablemente les recordamos que al finalizar el servicio deberán de subir con los niños. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de la iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 con la serie titulada Derribando Fortalezas, basada en 2 de Corintios 10, 3 al 6. Se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 con la serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí. Asimismo, se les informa que los domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el estudio bíblico en Cuernavaca, Morelos, con la serie El Cristiano y las disciplinas espirituales, en la avenida San Fernando, número 2, Colonia Santa Marta, Cuernavaca. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al terminar el servicio y comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, administración, favor de acercarse con la hermana de asistente de pastores al finalizar el servicio. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado, cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de oración. También vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguno de ustedes necesita un sobre, por favor de levantar su mano y la hermana, la asistente de pastores, se los pasará. Vamos a abrir nuestras escrituras en 2 de Corintios. Del 9, 2 de Corintios 9, del 6 al 7. ¿Estamos ahí? Bueno, la palabra de Dios dice: pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. No, ah, sí, 2 de Corintios, ¿se sigue qué? 9, ¿verdad? 9. 9. Sí, ya estamos ahí. Amén. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ama y también hay que darle, ¿verdad? Bueno, vamos a orar por la ofrenda, pidiendo al Señor que la bendiga, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Padre, que tomes esta ofrenda en tus manos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú la recibas, Señor, que es un poquito, Padre, de lo mucho que te damos, que es mucho que nos has dado, Señor, y te damos un poquito, Padre, en esta hora, Señor. Tómala en tus manos. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos en sus trabajos, en sus familias, en sus vidas, Padre, que sigan recibiendo esa bendición. En esta hora, Padre, yo lo pongo en tus manos y te pido, Padre,
que tú tomes el control de este lugar, Padre. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de mis hermanos. Señor, en tus manos pongo en esta hora, esta ofrenda, Padre, que tu pueblo ha traído, Padre. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, YouTube, ahora en Telegram. No se les olvide dejar un like o comentario. A toda la iglesia se les pide ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner el vibrador de sus celulares para no interrumpir la comunicación. A continuación vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras escrituras en Efesios 6:17. La palabra de Dios es así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar antes de empezar nuestro servicio. Padre, en el nombre de Jesús, pongo este lugar en tus manos. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra que tú tienes para nosotros en esta noche sea de edificación para cada uno de nosotros, y que nosotros podamos recibir ese mensaje, esa palabra que tienes para cada uno de nosotros, y que nosotros podamos llevarnos en nuestras vidas, ponerlo en práctica y seguir adelante. En el nombre de Jesús, yo pongo a mis hermanos que están aquí, que alcance sus corazones en esta hora para que esa palabra, Señor, la podamos recibir con un corazón alegre, Señor, y podamos llevarnos en nuestras vidas. Gracias. Pueden tomar. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios que nos permite estar un día más aquí en su presencia. Y bueno, continuamos con nuestra serie en la armadura de Dios, y este tema lleva por título el yelmo de la salvación. Para los que anotan, el yelmo de la salvación. Por favor, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿quién? De Dios. Bueno, yo quiero comentarles que el apóstol Pablo, si se dan cuenta, continúa describiendo la armadura de Dios, ¿verdad? Y ahora ya llegó con el yelmo de la salvación, y esta es la quinta pieza, ¿sí? El yelmo de la salvación que menciona Pablo, o mejor conocido como el casco de la salvación, para que me puedan entender. Y quiero decirles que en la época del apóstol Pablo, cuando un soldado se preparaba para la batalla, lo último que se ponía como pieza de la armadura, ¿qué creen que era? El casco de la salvación. Era lo último que se tenía que poner, y esa era una de las piezas muy importantes de la armadura, porque sin el casco un soldado sería vulnerablemente a las batallas, ¿no? Y realmente pues algún peligro que existiera muy fuerte, pues este es súper fuerte. ¿Por qué? Porque si llegaban a darle en la cabeza, pues automáticamente estaba destruido el soldado, ¿sí o no? Por eso tenía que ponerse el casco de la salvación.
La armadura pues tiene mucha utilidad, pero sin el casco realmente no serviría de nada. Por eso es importante darnos cuenta que el casco en la época de los romanos, ¿sí? Por lo general el casco era de metal y cubría parte de su rostro y nada más dejaba ver sus ojos y a veces parte de su nariz y su boca. Dependiendo también, conforme fue pasando el tiempo se fueron mejorando los cascos, pero era importante tener cubierta la cabeza. Su uso más importante era proteger eso, la cabeza, de cualquier ataque o de cualquier golpe. Y ahora veremos qué significa para nosotros los creyentes el casco de la salvación, cómo podemos usarlo y la manera en que nos protege. Vayamos ahí a retomar Efesios 6:17. Pablo les dice claramente a los hermanos de Éfeso, les está diciendo, y tomar el yelmo de la salvación. Cuando les habla de tomar, se refiere a recibir. Tienen que recibir. Pablo se refiere a que entonces los creyentes de Éfeso deben de recibir el casco de ¿qué? El casco de la salvación. Ahora, hagamos una pregunta. Fíjate, aquí Pablo menciona que recibamos el casco de la salvación. Ya vimos lo que es el casco, ¿no? Es parte de la armadura de Dios y es una pieza muy importante que el soldado no puede dejar de utilizar, y sobre todo es de metal para protegerlo de las grandes batallas y ataques que tenía el soldado. Pero aquí habla de la salvación, el casco de la salvación. ¿Por qué Pablo menciona eso? La pregunta que nos haríamos nosotros esta noche, ¿qué es la salvación? Este término que mencionamos ahorita es de gran importancia en la Biblia. ¿Por qué? Porque expresa una de las manifestaciones fundamentales de Dios al describir, fíjense bien, el proceso mediante el cual libera a una persona. O sea que la salvación es la liberación, ¿verdad? De una persona o de un grupo que está en peligro de muerte. Y no nada más de muerte, en peligro urgente, dijéramos nosotros, ¿no? Pero esta es la manifestación fundamental de Dios, de cómo libera a esas personas que están en peligro. ¿Saben que el ser humano, estando en la condición de su naturaleza caída, está condenado a la muerte eterna? Y que no hay ninguno justo, como dice Romanos 3:10. Vamos para allá. Romanos capítulo 3, versículo 10. La Biblia nos va a dejar ver cómo es la naturaleza del ser humano. Dice así, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun ¿qué? Ni aun uno. El día de ayer estábamos nosotros atendiendo una necesidad y andábamos fuera de aquí de la alcaldía de Milpalta, andábamos por otro lugar y tuvimos la necesidad de ir a un sanitario, y las personas que estaban en el sanitario, bueno, yo entro al sanitario y cuando salgo ya mi esposa está predicando el evangelio, ¿no? Y yo dije entre mí, pues ahí la dejo, yo entre mí por acá ahorita a ver qué hago y que atienda el asunto, ¿no? Y ya me iba yo y de repente el Señor me habla y me dice, no, acuérdate que yo los envié de 2 en 2. Y me recordó ese, y dice, y para que no se te olvide por qué los envié de 2, porque unos tienen unos dones diferentes a otros, y cuando los 2 van y predican el evangelio, yo uso a los 2 y que me regreso, hermano. Y yo dije, órale, ¿no? Y voy para atrás, me regreso. Entonces, ¿qué sucede? Estaba mi esposa compartiendo el evangelio y yo veía cómo una de las personas que estaban ahí se justificaba. Y dije, no, a esta hay que hacerle ver su condición, me decía el Señor, ¿no? O sea, ya sabemos que predicar el evangelio es hacerle ver la condición, como ahorita nos está haciendo ver el Señor, ¿no? ¿Cuál es la condición del hombre? No hay ni uno ¿qué? Ninguno es justo. Ninguno. No hay ninguno que busque a Dios realmente, dice la Escritura.
Y entonces experimenté esta parte, ¿no? Dije, híjole, muchas veces lo hemos experimentado. ¿Cuántas veces te has encontrado con personas que se sienten buenas? Porque no alcanzan a darse cuenta de la condición de su pecado, porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo tiene cegado, les ha tendido un velo y tienen los ojos de su entendimiento que cegados, los tienen cegados. Y esto nos habla de que todos los seres humanos hemos pecado, como dice Romanos 3:23, por favor. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de ¿quién? Están separados, todos los que somos pecadores estamos separados de la gloria de Dios. Voy a dar un poquito de descripción sobre la gloria de Dios. Esto es un poco de teología, esto se ve en la materia de teología bíblica. Entrar en estas profundidades la gloria de Dios habla de las manifestaciones de sus atributos de Dios hacia nosotros. Por decir, ¿cuántos se han encontrado con la santidad de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te sientes cuando te encuentras con la santidad de Dios? Como Isaías, ¿sí o no? ¡Ay de mí!, ¿no? Que soy muerto, ¿no? Y han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Así te sientes. O como Pablo, ¿no? Miserable de mí. ¿Sabes que estás experimentando la gloria de quién? De Dios. La gloria de Dios es la manifestación de sus atributos hacia con nosotros. ¿Cuántos se han encontrado en una situación difícil y de repente viene alguien y te ayuda? Y de repente te das cuenta y es Dios usando a esos ángeles, porque son ángeles de Dios que te ayudan, ¿no? Y Él es tu ayudador, Él es tu sustentador, y es una necesidad fuerte que necesitas que te sustente y te sustenta, viene y te sustenta. ¿Cuántos lo han experimentado, no? Entonces, ahí habla, ¿no? Entonces dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de ¿quién? De Dios. No lo experimentan los que hemos pecado. Y como hemos pecado, estamos condenados a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Romanos 6:23, por favor. Dice así, porque la paga del pecado es muerte. Esto, ¿qué me deja ver estos textos, este texto aquí, esta frase del texto? La paga del pecado es muerte. ¿Verdad que me habla de la justicia de Dios, sí o no? Que Dios es un juez justo. Es el único juez que no podemos soportar. Porque la paga del pecado es muerte, pero dice ahí Pablo, mas la dádiva es regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? O sea que nosotros podemos darnos cuenta que ningún pecador hereda la vida eterna, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pastor, a ver, explíquemelo usted un poquito con más calma. ¿Me está usted queriendo decir que si yo tengo un familiar que yo sé que es pecador y que realmente si él no tiene la salvación y se muere así, se va al infierno? Sí. Sí. La Biblia lo deja ver. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice así la escritura. Pero los cobardes, ¿quiénes son los primeros que enlistan esta lista? Los cobardes e incrédulos, fíjense, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con, ¿qué dice? Y azufre, que es la muerte, ¿qué? La muerte primera es la muerte de que cuando este cuerpo va a dejar de funcionar, para que me entiendas. Esa es la muerte primera, pero ahí mismo viene la muerte segunda, que es la muerte eterna. ¿Para quiénes? Para los cobardes, para los incrédulos, abominables, homicidas.
Y ahí entran los incrédulos. Ojo, aquí entran los incrédulos. Y esto es bien importante. ¿Cuántos se saben el texto de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí o no? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Y el que no cree, se pierde y no tiene ¿qué? Vida eterna. Entonces, es bien importante nosotros darnos cuenta de lo que el Señor nos está mostrando claramente sobre qué es la salvación. Y la salvación la manifiesta Dios de liberar a una persona del peligro de muerte. Entonces nos está diciendo el Señor esta noche que todos los seres humanos, cuando no tienen a Cristo Jesús, cuando no han experimentado el nacer de nuevo, están en peligro de ¿qué, hermanos? Y de muerte eterna, dijera yo. Esto urge. Y entonces me enseña que Dios quiere salvarnos de la esclavitud ¿de qué? Del pecado y de la condenación eterna. Ayer platicaba con un señor donde les digo que fuimos a atender esta necesidad. Miren, la verdad es que fue una bendición el día de ayer estar predicando afuera en la calle. Y me ponía el señor, de repente pasa un señor con su bicicleta vendiendo paletas en su hielera de esas portátiles. Y ahí andaba el señor y me dice mi esposa, oye mi amor, ¿me compras una paleta? Le digo, sí. ¿Y dónde las ven? Dice, aquí enfrente. Ya estaba el señor con su bicicleta vendiéndole a unas personas ahí. Y le hago, oiga, venga para acá tantito, ¿no? Y ya empezamos a platicar con él, pero fue rápido, nos ofreció su producto, las paletas, y dice, se ve que va a llover, ¿verdad? Como si quisiera que era una tormenta. Y el Espíritu Santo me recuerda el pasaje de Jesús y los discípulos cuando estaban en la barca y en la que... Y no, pues de ahí que le agarraron. Y le digo, oiga, ahorita que habla de tormenta, ¿qué cree que me acabo de acordar? Que hay un pasaje en la Escritura donde está Jesús con sus discípulos en la barca, y dice la Biblia, dice que las olas azotaban ¿qué? La barca, ¿sí o no? Y Jesús durmiendo les dice, despiértate, sálvanos que perecemos, ¿no? Y entonces les dice, despierta Jesús y les dice, hombres de ¿qué? De poca fe. Y entonces le aplico los principios a este señor, ¿no? Le digo, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Lo que podemos aprender es que les faltaba fe. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible ¿qué? Y es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los ¿qué? De los que le buscan. ¿Cuántos aquí esta noche Jesús es su galardón? Es su salvador. ¿Verdad que la salvación es un regalo de Dios a nuestra vida? Jesús es nuestro salvador, nuestro galardón. Y le digo, ¿sabe qué? Él está hablando de la salvación también. Y que le empiezo a soltar toda esta parte, ¿no? De cómo es nuestra condición y todo. Y al final el Señor me dice, ay, hermano, Dios no se equivoca. Realmente las palabras que usted me está diciendo me están trayendo aliento. Dice, y le digo, ¿y usted se congrega en algún lugar? Dice, ya. Le digo, no, pues cuánto más ahora. Urge que se vuelva a quién. Entonces, ¿qué nos enseña esto, no? Que Dios nos ha dado la salvación, nos quiere libertar de la esclavitud del pecado. Ahora, hay quienes ya tienen la salvación, pero hay quienes a veces se dejan volver a atrapar por el pecado. La Biblia dice que en Cristo Jesús hay libertad, ¿sí o no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces, pero también la Biblia nos habla de que hay quienes se dejan esclavizar otra vez por el pecado. Eso es bien importante para nosotros, debemos de comprender esta parte. Entonces, pero Jesús siempre nos quiere dar libertad. Él vino a libertar a los cautivos, Lucas 4:8, fíjense, 4:18. Dice el Señor ahí, Él está hablando y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién?
A los pobres. ¿A cuáles pobres se refiere? Aquellos que reconocen su necesidad de Dios y su condición pecadora. Se dan cuenta que no pueden vencer su propio pecado y claman al Señor y le dicen: Señor, sálvame. Si tú existes, sálvame por misericordia. Quiero dejar de pecar. Esos son los pobres. Se me ha enviado a sanar a los quebrantados, de corazón quebrantado. Fíjense, no fue algo anoche. Anoche salimos mi esposa y yo a comprar algo atrás del mercado, ahí a la farmacia, y de repente, ni me lo creía, pero de repente me encuentro con un varón que ya vengo yo predicándole el evangelio hace unos meses atrás, y me lo encuentro y le digo: ¿qué pasó, varón? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Y dice: no, nada, estaba ahí sentado y estaba lloviendo. No, nada. Le digo: ¿cómo no haces nada aquí? Le digo: andas tomado, ¿verdad? Y se repone de pie el varón y le digo: ¿sabes? Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, te quiere salvar, te quiere libertar de la esclavitud del pecado en la que tú andas. Pero ¿sabes qué? Necesitas rendirte a Él. Necesitas reconocer que necesitas la salvación del Señor. No, cuando le empecé a decir eso, él empezó a llorar y a quebrantarse y no dejaba de llorar. Y yo le dije: ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Yo sé que nos vamos a volver a encontrar. Y ya le dije: y el día que tú necesites la ayuda, ven y dime, yo te llevo al lugar donde te pueden ayudar, que es un centro de cristiano, ¿no? Reto a la Esperanza, donde los pueden atender a sus necesidades. Vino a que el Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay mucha gente o muchos familiares que están oprimidos por el pecado, ¿sí o no? Unos por el pecado de alcoholismo, otros por el pecado de drogadicción, otros por el pecado de robo, otros por el pecado de adulterio, otros por el pecado de mentira, otros por el pecado de codicia, otros por el pecado de satisfacer los deseos de este mundo nada más. Están oprimidos. ¿Cómo te das cuenta que están oprimidos? Porque nada más piensan en eso. Ahora, qué importante es para nosotros darnos cuenta entonces lo que es la salvación, el valor de la salvación. Pastor, discúlpeme usted, pero ¿cómo podemos recibir la salvación? Pablo menciona algo muy importante con respecto a esta pregunta. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Romanos 5:8. Dice así, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué muestra Dios? Amor. ¿Cuántos quieren conocer el amor de Dios? Anótale ahí. La manifestación más grande de amor de Dios para nosotros es su Hijo Jesucristo. Ese. La manifestación más grande de amor para nosotros los seres humanos es su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por todos nosotros. Él vino a cumplir el propósito del Padre para darnos salvación, a ti y a mí, y vida eterna, quiero decirte, en Cristo Jesús. Y esto no es algo que podamos ganar o adquirir por nuestro propio esfuerzo. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado la parábola de Lázaro el mendigo y el rico? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa parábola? De esa historia que es una parábola que cuenta Jesús. Estaban dos hombres, ¿no? Uno era rico y tenía sus bienes y hacía sus fiestas cada 8 días. Y el mendigo siempre a la puerta de su casa esperando a que el rico, aunque sea, le diera las migajas. Y los dos mueren. Y Lázaro, el mendigo, aparece allá en el seno de Abraham, en la presencia con Dios. Y el otro, el rico, dice la Biblia que aparece en las puertas del Hades en un lugar de tormento.
y que le gritaba a lo lejos y le decía a Abraham con Lázaro los veía a lo lejos y le decía, Padre Abraham, manda a tu hijo Lázaro a que moje la punta de su dedo con agua para que venga aquí y me refresque, porque el lugar donde estoy es un lugar de tormento. Y así le decía. Y le responde Abraham, no, tú tuviste tu tiempo en la tierra y tú decidiste por lo tuyo. Lázaro decidió por esto. Déjame regresar a la tierra para decirles a mis familiares, para anunciarles que no vengan a este lugar. Y le responde Abraham y le dice, no, mira, de allá para acá hay un abismo que no se puede cruzar, no puedes ya regresar de allá para acá. Como dijéramos nosotros los mexicanos, ya no hay vuelta de hoja. Y entonces agarra y le dice, Abraham le dice, ellos tienen a la ley y a los profetas, como dándoles a entender. Ellos tienen a la ley y a los profetas y dándoles a entender, si no escucharon a la ley y a los profetas, menos te van a escuchar. Menos. Y entonces, ¿qué nos deja ver esta parábola? Que existe el cielo y que existe ¿qué? Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Lo muestra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Vino a salvarnos. ¿Sabes que la salvación es un regalo de Dios que se adquiere por medio de la fe? Yo añadiría esto en comentarlo, por medio de tener un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Yo entiendo que la Biblia nos dice que la salvación no es por obras. Efesios 2:8, vamos a ir aclarando esto. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de quién? De la fe. O sea, por la gracia de Dios somos salvos. ¿Cuál es el medio para ser salvos? Ahí dice, ¿cuál? ¿Por medio de qué dice? No soy bueno. Por medio de la fe, ¿verdad? Dice, y esto no de vosotros, pues es don de quién? De Dios. Dice Pablo, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe o se jacte. La salvación no es por obras. No es porque andes tocando puertitas. No es porque hagas muchas visitas a tal lugar, ¿no?, al año y regreses. No es por eso. La salvación no es por eso. La salvación es por fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Sabes que la única manera de que nosotros podamos verdaderamente recibir la salvación es cuando nos exponemos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a confrontar nuestros corazones? Nos va a redarguir el Espíritu Santo con la palabra de Dios de nuestro pecado, de nuestra injusticia y del juicio. Nos va a hablar del juicio, de lo que está por venir a este mundo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de unos hombres que Dios tuvo que confrontar con su palabra para que viniera un arrepentimiento de lo alto. Algunos predicadores llegaron a mencionar que hay arrepentimiento que viene de lo alto y hay arrepentimiento que viene del mundo. Yo quiero aclarar un poquito esta parte. El arrepentimiento que viene de lo alto, Dios lo manda, Dios lo envía. Pero del mundo no puede venir arrepentimiento, ¿sí? Les voy a decir qué es lo que viene: remordimiento.
solo remordimiento. Pero un remordimiento no te lleva a un cambio de dirección. Un arrepentimiento que viene de lo alto sí te lleva a un cambio de ¿qué? De dirección. Vamos a ver al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, por favor. Busquen por favor Hechos capítulo 2 versículo 36 y ahí se detienen tantito porque les quiero explicar el contexto de este pasaje. Pedro aquí en Hechos capítulo 2 da su segundo discurso. Pongan mucha atención. Recuerden que en este segundo discurso de Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo, porque les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder. ¿De qué? Me estoy confundiendo con el primer discurso. Es que el primer discurso lo di hace 8 días en domingo. Aquí ya lo tienen. ¿Sí me explicó? Porque les habla de que ya fueron bautizados. Fíjense bien. Pedro lo que hace en su segundo mensaje les habla y les dice, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, dice, esto sea notorio, y les dice, oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, sino que es lo dicho por el profeta Joel. ¿Por qué decían que estaban borrachos los demás que estaban ahí en el aposento alto? Porque había caído el Espíritu Santo, ¿sí me explicó? Y hablaban en diferentes lenguas, y los que estaban afuera escuchaban oír a los de adentro las maravillas de Dios en su idioma. Y decían, están borrachos, están ebrios. Los de afuera decían que los de adentro estaban ebrios, ¿no? Pero no era así. Y entonces Dios usa la vida de Pedro para decirles a los varones judíos que estaban afuera que se estaba cumpliendo lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y que sus hijos y sus hijas profetizarían, y que sus jóvenes verían, ¿qué dice? Visiones, y los ancianos soñarían sueños. Y dice Pedro, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Fíjate, menciona la salvación ahí, Pedro. Y ahora, ¿qué hace Pedro después en esos versículos? Se los estoy resumiendo porque son muchísimos. Pedro los exhorta también en esos versículos. El contexto nos dice que los exhorta diciendo, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como ustedes mismos saben, a ustedes mismos lo prendieron y mataron por manos de malos y perversos, crucificándole. Pero Dios le levantó de los muertos, como estaba profetizado por el rey David. Y les empieza a citar Pedro la escritura. Les empieza a hablar y llega al versículo 36. Fíjense bien hasta dónde llega la exhortación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, ¿qué les está diciendo? ¿Verdad que los está confrontando con su pecado? Ahora, pregunta, a ver, hasta aquí. ¿Es malo que Dios nos confronte con nuestro pecado? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es la ayuda del Señor? ¿Se acuerdan cuando Dios confrontó por medio del profeta Natán a David con su pecado? Que lo tenía bien oculto, ¿sí o no? Bien escondidito que se lo tenía a David. Había cometido adulterio y homicidio. Mandó a poner a Urías al frente de la batalla y pasaron como 1 año y su pecado le adormeció el entendimiento, y Dios en su grande misericordia le mandó arrepentimiento, hermanos. Tuvo que usar la vida del profeta Natán para llegar y decirle, ¿qué fue lo que hiciste, David? ¿Qué hiciste siendo un rey? Bueno, aquí está usando la vida del apóstol Pedro en el libro de los Hechos para decirles a los varones judíos lo que habían hecho con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Lo crucificaron, lo mataron. Y dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37 dice ahí. Al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron. Esta palabra compungir habla de que hubo un verdadero arrepentimiento. La palabra les penetró tan profundo como dice Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra las coyunturas y los tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios, hermanos. ¿Ven por qué cuando debemos de predicar el evangelio a toda criatura, a tus familiares, primo, tío, hermano, a toda criatura, le debes de predicar la palabra de quién? De Dios. Tienes que llevarlos a ver cuál es su condición en la que se encuentran ellos delante de quién. Miren, el evangelio no es para que le digas a las personas que Dios les va a resolver sus problemas. No, amado hermano. El evangelio no es para que tú le digas a las personas que Dios los va a sacar de su pobreza, no. El evangelio es para que tú les digas a las personas que Dios los quiere hacer libres de la esclavitud de su pecado y los quiere traer de las tinieblas a su luz que admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor esta noche? ¿Qué está haciendo Dios con la vida de Pedro? Lo está usando. Un varón lleno del Espíritu Santo es usado por Dios. Una mujer que se llena del Espíritu Santo es usada por Dios. ¿Anhelas ver la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Llénate del Espíritu Santo. Llénate de la palabra de Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a usar. Miren, ayer otra parte que ilustro con todo esto, ¿no? O sea, porque es cierto, estando por allá donde estábamos haciendo la actividad, Dios me permitió acercarme con un muchacho que estaba jugando básquetbol y nos echamos una cascarita. Terminando la cascarita dije, no, Señor, tú me pusiste aquí con un propósito. Vas a ver que nos aventamos como media hora y yo predicándole el evangelio, mostrándole su condición Dios, hablándole de Jesucristo y hablándole del juicio también. Por último terminamos y me dice el muchacho, me dice, ¿sabes qué, Raúl? Me dio gusto platicar contigo y cualquier cosa te marco. Qué tremendo. Pero ves cómo el Señor obra, fluye. Yo cuando le digo a mi esposa, híjole, no sé de dónde me salió tanta palabra, no lo sé, pero le doy la gloria a quien. Dios sabía que ese joven necesitaba escuchar el evangelio. Y estos se compungieron de corazón. Hubo un verdadero arrepentimiento. Y miren la respuesta que hay cuando hay un verdadero arrepentimiento en una persona. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dice? Arrepiéntanse. Mira, el verdadero arrepentimiento que viene de lo alto es aquel que Dios usa con su palabra para confrontar tu pecado. Y hay dos reacciones cuando escuchamos el evangelio. O te endureces como el cemento al sol, o te doblegas como la gelatina al sol. Esas son las dos reacciones que tienden a manifestar los seres humanos. Alguna de esas dos, pero todo depende de la decisión que yo tome cuando se me está exponiendo al evangelio. Y entonces, ¿qué sucede? Estos se arrepintieron. Estos lo habían crucificado. ¿Qué tremendo? Fíjate, aún Dios sabiendo lo que había hecho su pueblo, que lo habían crucificado a su hijo, les mandó la salvación. ¿Sí? ¿Ya vieron el amor de Dios? Por eso es que Dios no hace excepción de personas. Así tú puedes ver a un alcohólico, a un drogadicto, y no, ese no le predico, ¿no? Mejor le predico a los de este lado. No, discúlpame, pero no. ¿Cómo no sabes tú que Dios lo va a levantar? Que en ese momento Dios lo puede tocar, que se puede arrepentir, que te puede decir, ¿qué hago? Y ahí es donde, arrepiéntete de tus pecados. Y entonces, el arrepentimiento que viene de lo alto, yo les he enseñado que conlleva tres cosas.
convicción de pecado. O sea, cuando la palabra de Dios te toca, te convence de que eres pecador, que estás pecando. Contrición de pecado, te duele, te quebrantas, a veces hasta lloras y dices, ya no quiero. Y confesión de pecado, te lleva a hablar tu pecado delante de quien. Eso es lo que produjo esto, eso es lo que produjo la palabra en la vida de estos hombres. Convicción de pecado, contrición de pecado y confesión de pecado. 3 cosas importantes. Pero ¿cuántos se acuerdan de Judas? El que era el tesorero de Jesús, el que le metía la manita a la bolsa del dinero. Y fíjense, cuando Dios le sacó a la luz su pecado, de que se enteraron de que él había vendido a Jesús, ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. Judas no tuvo un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? ¿Tuvo un qué? Tanta fue la opresión de su remordimiento que se ahorcó, hermanos. Se suicidó. Y así es el enemigo. ¿Saben? Judas dejó entrar en su corazón ¿a quién? A Satanás. Por unas monedas. La pregunta es esta. Yo me hago esta pregunta, yo a veces me pregunto y digo, híjole Señor, gracias porque me has salvado, en tu amor y en tu misericordia me has dado salvación, yo no la merecía, pero a veces me pregunto de otros, digo, ¿cuántos estarán permitiéndole en su corazón que Satanás entre, como Zafira y Ananías? ¿Se acuerdan? Que le dijo Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por unas qué? Aguas con el dinero. Salomón dijo, raíz de todos los males es el amor a quién. Yo prefiero mejor tener las bolsas vacías, hermanos, y decir, Señor, de lo que me has dado ya lo di. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, andar amando el dinero, más bienaventurado es dar. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Y será correcto que también Él espere todo de nosotros? ¿Será justo? ¿Sí? Y Judas, y algunos andan con esa digamos yo, con ese disfraz, se congregan, manifiestan que andan cerca del maestro, por acá andan robando y haciendo cosas que no edifican, ¿sí me explico? Pero porque no han tenido un verdadero arrepentimiento, más bien lo que están haciendo ellos es rechazar la salvación en sus corazones por la dureza de vuestro corazón. ¿Saben cuando se endurece? La dureza del corazón es como, a ver, pellizcate tu codo. Pellizcate el codo. ¿De veras? Pellizcate. ¿Te dolió? No. A ver, ahora tu oído pellizcate. ¿Te dolió? Sí, ¿verdad? Da más sensible el oído, ¿verdad? Que el codo. El callo. La dureza del corazón es un callo acá. Un callo de pecado acá. Y ese callo te vuelve insensible a la voz de Dios y a las necesidades de los demás. Y eso es pecado. Eso fue lo que le pasó a Judas. Se encalleció tanto su corazón. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta cómo Dios usa la vida de Pedro y le dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don de ¿qué? Esa es la salvación. El recibir, eso es el nacer de nuevo y el recibir el don del Espíritu Santo. Es lo mismo, nacer de nuevo y el bautismo del Espíritu. Eso se le llama nacer de nuevo. Porque para vosotros es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, ¿qué dice? Llamó.
Okay. ¿Ya nos queda claro qué es la salvación? ¿Ya nos queda claro cómo podemos recibir la salvación? ¿A través de qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? ¿Por qué lo comento? Porque si alguien aquí no está seguro de que tiene la salvación, no, quiero decirte que necesitas arrepentirte. Para que el día que partas de esta tierra, no te pase lo que le pasó al rico. Que aparezcas en un lugar de qué. Y ya no hay vuelta de hoja, ya no la hay, quiero decirte, es en serio. Dios nos está hablando seriamente. Él no juega con esto. Él sabe que la vida de un alma necesita ser salvada porque está en peligro de muerte eterna si llega a morir sin la salvación. Es algo bien tremendo. Ahora, tú me podrías preguntar, oiga pastor, ¿y qué tiene que ver el yelmo, o sea, el casco con la salvación? ¿Qué tiene que ver? Un casco protege la cabeza de un soldado contra golpes mortales, ¿sí o no? Eso es lo que hace el casco. Espiritualmente hablando, quiero decirte que el yelmo de la salvación protege la mente de un creyente. La protege. ¿Para qué? ¿De qué la va a proteger? Del engaño y la mentira del diablo, del mundo y de su propia carne. De eso la protege el yelmo de la salvación, para no extraviarse de la verdad. Y así poder resistir cualquier ataque de estos tres enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? ¿Cuáles son los hermanos? El mundo. ¿Y quién más? ¿Cuál es tu peor enemigo? Nosotros mismos. Somos nuestro peor. ¿Verdad que diario batallamos con él? Diario. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los cristianos de Tesalónica, les dice ahí en Primera de Tesalonicenses 5:8, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:8. Fíjense lo que les dice Pablo. Pero nosotros, no dice pero ustedes. Se agrega Pablo ahí, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Pero quién es? Nosotros. Dile al que está a tu lado, nosotros. Que somos de qué dice? Del día, que somos del día, o sea, hablando de la luz. Somos de la luz, somos del día. Seamos, ¿qué dice? Porque se los está diciendo. Pastor, ¿me puede explicar qué es sobrios? Anótale ahí. Sobrios significa conseguir el autocontrol de mis pensamientos y de mis deseos, practicando el dominio propio. Repito, conseguir el autocontrol de mis pensamientos, de mis deseos, practicando el dominio propio. Entonces, algo veía Pablo en los de Tesalónica, ¿sí o no? Algo les veía, como que estos, yo me imagino, ¿no? Como que a estos les hace falta la sobriedad. Se dicen cristianos, pero como que les falta, ¿no? ¿Sabe? Pablo era un hombre que discernía. Está como cuando te encuentras con aquellos que se dicen ser cristianos. Y de repente empiezas a convivir con ellos y les sale una palabra, ¿no?, obscena, y luego de repente le sale la ira, y luego le sale el tomar lo ajeno, y tú dices, ¿con quién te juntas? Y que dices, no, mejor me separo de esa amistad porque no me conviene. Y tú dices, no, este no es sobrio, este es ebrio, ¿sí o no? Espiritualmente hablando, ¿sí o no? ¿Verdad? Un ebrio espiritual, pues es aquel que está muerto, no tiene ningún autocontrol. Dice, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe, dice Pablo, y de amor, y dice, y con la esperanza de salvación, como que dice,
como hierro. Es decir, fíjense, ¿qué está diciendo Pablo? Que tenemos como casco la esperanza de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ella. Fíjense, Dios no te ha puesto en esta tierra, ni te llamó a la salvación para ella, sino para alcanzar, ¿qué dice? Salvación por medio de nuestro. Para eso nos puso Dios, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se refiere, fíjense bien, que acabo de hablar, a un conocimiento firme. No solamente a la salvación presente que tenemos, no, sino a toda la seguridad de que la salvación es para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así, la salvación es para toda la eternidad. Pastor, ¿me puede usted decir entonces cuándo comienza mi salvación y mi vida eterna? Te voy a decir bien claro. Tu salvación y tu vida eterna la comienzas a vivir en el momento que el Señor Jesucristo te confrontó con su palabra y te mostró la condición de pecadora en la que te encontrabas y te arrepentiste de tus pecados, tuviste un verdadero arrepentimiento y entregaste tu vida a Cristo y Él vino a tu vida a morar a ti y naciste de nuevo. A partir de ese momento comenzaste a vivir la salvación y vida. ¿Está usted queriéndome decir, pastor, que entonces tengo vida eterna? Si ya eres un hijo de Dios, que te arrepentiste, que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, y que lo amas, tienes vida eterna. Estás caminando en la vida eterna desde ese momento que lo recibiste en tu corazón hasta la eternidad. ¿Saben que la promesa de Dios de hacer todo de su parte para darnos su salvación es inquebrantable? Pedro lo dijo, que esa esperanza es como algo viviente, algo que no se puede descomponer, que no se puede contaminar, es algo que nos motiva y nos sostiene espiritualmente a lo largo de toda nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Fíjense, dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿cómo es la misericordia de Dios? Grande. Nos hizo renacer. La palabra renacer habla de anagenao, o sea, nacer de arriba, de lo alto, ¿sí? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Cómo es tu herencia? No se corrompe. La salvación es incorruptible. ¿Cómo es esa herencia? Incontaminada, no se contamina. La salvación no se contamina con ningún pecado. Lo que se contamina es tu alma, para que me entiendas. Lo que se corrompe es tu alma. Y dice, e inmarcesible. O sea que, como dijéramos nosotros, o sea, que no se descompone, no se echa a perder, para que me entiendan. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Quiero decirte que en un mundo donde nada es permanente, la promesa de la salvación es posible. Te vas a encontrar con gente que te dice, no, eso de la salvación no es cierto. Te va a decir. Pero te voy a decir por qué sí es posible esa promesa de la salvación. Es posible gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, esta salvación representa estabilidad en un mundo inestable. Eso es lo que representa la salvación. Nos da esperanza en las peores circunstancias. Te has encontrado en situaciones tan difíciles que has llegado a decir, ay Señor,
Muchas son las tribulaciones, ¿no? Estas tribulaciones momentáneas, por un momento, pero cuando esté allá contigo, en tu presencia verdaderamente, cuando se manifieste todo lo que ha de esperarse de esta salvación tan grande, no se compara tu gloria venidera con lo que estoy pasando ahorita. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No se compara. Nos da esperanza a la salvación, nos permite luchar contra el desánimo. A veces dices, no. De repente empiezas a ver tus circunstancias, ¿no? Y me está yendo mal por aquí, por allá, en la familia, en el trabajo, por todos lados me está yendo mal, ¿no? Y de repente volteas tus ojos al cielo, ¿no? Y dices, Señor, tú eres la esperanza de gloria. Un día te veré, Señor. Tú eres mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A través de la esperanza de la salvación, protegemos nuestra mente. Se protege. Pablo afirma que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, fíjense. Primera carta de Corintios 2:16. Aquí voy a aclarar algo muy importante porque nos enseñaron mal años atrás que teníamos la mente de que yo me la creí y eso me hizo pensar que yo ya no pecaba de verdad. Y ay, qué tremendo, ¿no? Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16 dice así: porque hace una pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Y hace otra pregunta, ¿quién le instruirá? ¿Quién? Mas nosotros, dice, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Ahora, el texto en el que se basó Pablo para decir esto es de Isaías 40:13. Vamos al paralelo de este texto. Isaías 40:13. Dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién, hermanos? Nadie. Nadie. La palabra que utiliza aquí, fíjense, el profeta para decir Espíritu de Jehová, o sea, Espíritu, proviene del hebreo ruach. Pero una de las versiones de la Reina Valera, la Septuaginta, tradujo la palabra ruach como nous. Y esta palabra nous es un vocablo griego que significa mente. Entonces, fíjense, esta interpretación permite que Pablo llegue a la conclusión de gozar del Espíritu, que significa ¿qué? Mente de Cristo. El Espíritu. Entonces dice, y si tienes al Espíritu, tienes la mente de quién. O sea, pero no es de que tú pienses como, pero voy a aclarar para que no se malinterprete, que tú eres Cristo. No, espérame, no. Está hablando que al tener la mente de Cristo, es decir, posees la capacidad de comprender las verdades de quién. Al tener al Espíritu Santo, posees la capacidad de comprender las verdades de Dios. ¿Te has encontrado con gente que te dice, yo leo la Biblia pero no la entiendo? Porque no tiene la mente de quién. No tienen al Espíritu Santo. ¿Sabes que para entender la Biblia necesitamos ser espirituales? Pablo dijo también a los corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que el hombre natural nazca de nuevo del Espíritu para comprenderla, para entender las verdades de Dios. Entonces, nuestra mente es sumamente importante.
lo que entendemos acerca de nosotros mismos y de Dios, determinan nuestras acciones. Por tanto, es importante que nuestra mente sea influenciada por la palabra de Dios. Y la Biblia nos exhorta a cuidar nuestra mente. Romanos 12:2. Tremendas revelaciones de Dios a Pablo, ¿verdad? Tremendas. Y fíjense, hoy nos las está dando el Señor. Y les dice Pablo a los hermanos y nos dice a nosotros: no os conforméis a este ¿qué? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Se los voy a leer en otra versión, dice así: no se amolden al mundo actual. Si el mundo actual roba, miente, hace cosas que son del mundo, tú no te amoldes a ellos, no te amoldes. Dice, sino sean transformados mediante renovar su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y... En vez de ser nosotros moldeados a la manera de vivir de este mundo y de pensar, el creyente debe de ser transformado mediante renovar su mente. Renueva tu mente. ¿Quieres ver cómo Dios va a obrar en tu vida? Renueva tu mente, renueva tu entendimiento. Tienes el plan de lectura semanal. Diario tienes que leer el plan de lectura. Hoy nos tocó Romanos 8. ¿Cómo empieza Pablo Romanos 8, no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que somos llamados conforme a su propósito. Gracias dadas a Jesucristo, ¿no? Gracias a Dios que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué tremendo, ¿no? Sí leyeron, ¿verdad, Romanos 8? Es que los veo así como que, ¿qué está diciendo, pastor? Tenemos que, miren, Dios no se equivoca. Si nos mandó un plan de lectura, es porque sabe que nos hace falta disciplina de lectura bíblica. Mira, aquí lo estableció ya el plan de lectura, ahí en esta iglesia, y tú andas por acá leyéndote Joel, Amós, Miqueas, ¿no? Y Oseas, ¿no? Bien fresas. Y de repente tú, ¿sabes? Mira, fíjate, no estás comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios da una ayuda a la iglesia porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y te manda un plan de lectura. Él te quiere formar un hábito de disciplina espiritual, y cuando tú andas por acá haciendo lo que tú piensas y tú sientes, no vas a poder formar el hábito de orden. Tienes que voluntariamente alinear tu voluntad a la voluntad de quién. No, sí, a mí también me cuesta trabajo, no crean que no. Y más cuando tenemos que hacer muchas cosas en el ministerio, ¿cierto? Pero gracias a Dios, porque nos ha dado su Espíritu Santo. Y entonces, el mundo actual vive como ellos piensan, como ellos sienten y como ellos quieren, ¿sí o no? Tú que eres cristiano, no vivas así. No vivas, si te dan un plan de lectura, no lo tires a la basura ni hagas lo que tú quieras. Sujétate al plan de lectura. Obedece a Dios. ¿Cuántos saben que la obediencia trae qué, hermano? Bendición. Dios te va a madurar, te va a abrir más. ¿Sabes cuál es la bendición que te va a dar? Te va a abrir más el entendimiento. Por ser un hombre bajo autoridad, una mujer bajo autoridad. Pero si tú te andas leyendo, digo, después de que leas tu plan de lectura, pues si quieres léete toda la Biblia, no te preocupes, ¿no? Pero enfócate en lo que Dios te está mandando. Sé sensible a la guía del Espíritu Santo.
para su iglesia aquí en Casa de Oración Milpalta, o en Cuernavaca, ¿verdad? Si nos están escuchando los de Cuernavaca, o allá donde si también si vas a otra congregación, otra casa de oración, hay otras casas de oración que también tienen plan de lectura. Es una bendición formar disciplina. Y eso evita que nos moldeemos a este mundo, sino que nos estamos transformando por renovar nuestra mente. La palabra transformados proviene del griego metamorfó, de donde proviene nuestra palabra metamorfosis, la cual literalmente significa una alteración de la forma o de la manera de pensar, de hablar, de actuar, de ver, de oír. Cuando tú te estás transformando en tu manera de pensar, inmediatamente escuchas a los compañeros de trabajo, de la escuela o hasta en la misma congregación que andan hablando palabras que no edifican. ¿Y qué haces? Te haces a un lado, ¿sí o no? El avisado ve venir el mal y ¿qué hace? Se aparta. Andan hablando mal del pastor. Te apartas. O sea, disiernes. ¿Y por qué? Porque estás renovando ¿qué? El entendimiento de tu mente. Estás teniendo una alteración de la forma pasada que antes tenías, ahora la forma que Dios quiere que tengas. Y esta metamorfosis la experimentan algunos insectos. Sufren un cambio radical, fíjate, radical, lo sufren como los gusanos que entran en una especie de hibernación, ¿sí o no?, en un capullo. Pero luego se convierten en un ser completamente diferente que conocemos como ¿qué? ¿Cuántos han ido al santuario de la mariposa monarca ahí en Michoacán? ¿Dónde está? Padrísimo. Yo se los recomiendo. La verdad es que yo he visto mariposas así de este tamaño, grandotas, les llaman cartas, así de grandísimas. Son unas blancas. Esas, bueno, no son en Michoacán, son en Guerrero. Esas yo las he visto en Guerrero. Pero montaban así, un montón de mariposas. Tremendo. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Y a veces cómo van naciendo, ¿no? Métete al YouTube, vas a ver un video de cómo es el santuario de la mariposa monarca, cómo describen cómo están teniendo esa metamorfosis. Bueno, tú necesitas tener una metamorfosis espiritual. ¿O te quieres quedar todo el tiempo así? No como gusano. No, que seamos unas mariposas, ¿no? Espirituales. Cuando venimos a Cristo, quiero decirte que tenemos la mente dañada. La traemos muy dañada por todo lo malo que aprendimos en el pasado. Nuestras conductas, nuestros hábitos están influenciados por la manera de vivir de este mundo. Muy dañado. Fíjense, yo cuando llegué a venir a la congregación las primeras semanas, yo me venía el domingo en bermudas. Imagínense, tomaba mi discipulado básico y andaba yo en bermudas como si estuviera en el deportivo, porque estaba acostumbrado a vivir siempre andando en ropa deportiva y a donde quiera que iba. Luego llegaba a ir a pedir trabajo y con ropa deportiva. Fíjense cómo estaba mi Pero gracias a Dios que renovó mi entendimiento. Imagínense un pastor aquí con ropa deportiva en el púlpito. O sea, ¿qué le pasa al pastor, no? Que renueve su entendimiento, ¿sí o no? Hasta en eso nuestra manera para todo hay un tiempo, hay que saber en qué momento. Cuando se trata de hacer deporte, pues ropa deportiva. Cuando se trata de dedicarnos a estar formalmente, pues formalmente. Y eso habla de que estás renovando ¿qué? Y hasta cuando de repente me empecé a dar cuenta de que, ay, Dios, me empezó a dar vergüenza que yo hasta me ponía casi hasta atrás para que no me viera, ¿no? Ahí en la congregación donde iba, que yo venía en bermudas. Y hasta después, poco a poco, fui comprendiendo. Conforme fui estudiando la palabra, fui comprendiendo que a Dios se le merece respeto. Que si me he visto, me voy a vestir también adecuadamente para venir a estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y eso es algo bien hermoso, ¿no? Porque tu mente está siendo renovada.
El deseo de Dios es que seamos transformados completamente. Pero esto se logra a través de renovar nuestra mente. Renueva tu mente. Es un desafío. Mira, hoy Dios nos está dando un desafío. Ponte el casco de la salvación. Renueva tu mente. ¿Sabes qué es un desafío? Enfrentar tu pereza. Es un desafío enfrentar también tu manera de hablar incorrecta, tu manera de ver, tu manera de oír. Es un desafío. ¿Cómo vas a vencer ese desafío? ¿Renovando qué? Determínate. Yo una vez le dije a una persona, mira, ¿sabes quiénes son los primeros que enlistan la lista de los que no van a heredar el reino de los cielos? ¿Quiénes son? Bueno, la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes que ¿cuántos valientes de Dios hay aquí? ¿Cuántos dicen? Determínate renovar tu mente a partir de hoy. Determínate, basta. Es una decisión. Dios te ha dado la fuerza y la capacidad, que es su Espíritu Santo, para decir, basta, me determino. Señor, tú me ayudas. Ahí está tu fe, tu confianza en mí. Y entonces debemos desechar todos nuestros prejuicios, impurezas, sentimientos indignos, reemplazarlos por la palabra de Dios que alumbra nuestro entendimiento. ¿Saben que por eso cuando un soldado entraba en batalla y sin un casco se exponía instantáneamente a golpes mortales? ¿Cuántas batallas hemos perdido por no traer el casco puesto? Con la pereza, con la envidia, con la codicia, con el orgullo, con la inmoralidad. ¿Cuántas batallas hemos perdido? Dejar fuera el casco de la armadura es muy peligroso. Y asimismo hoy en día no podemos continuar la batalla sin traer el casco de qué? No lo sueltes. Amanece y con todo y la armadura ponte de rodillas con el Señor. Cuando sales espiritualmente, Señor, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del Evangelio, la coraza de justicia, el casco de qué? De la salvación. Úsalo. El casco te va a ayudar a proteger tu mente, ya que Satanás la usa como campo de batalla, así te bombardea. Y está todo el día ahí, así tú dices, ay, ¿qué me pasa? ¿No? Te pasa que no traes el casco, ponte el casco. Si mantienes tu mente ocupada renovándote diariamente con el conocimiento de la palabra de Dios, la estás protegiendo de los ataques del maligno. Tienes que mantener. ¿Por qué creen que les decimos en el plan de lectura versículo a memorizar? ¿Sí o no? Para que mantengas tu mente ocupada. Yo antes me hacía mi filacteria, dicen los judíos, ¿verdad? Que se hacen un papelito y se lo amarran aquí así, o un pedacito de tela, y ahí tienen su filacteria, su palabra, y ahí la ven y se aprenden. Hoy no, hoy tenemos el celular. Puedes ponerle hasta el celular, simplemente cuando tiene el protector de pantalla, el texto a memorizar del día de hoy. O hasta ya tenemos la oportunidad de tener la lectura bíblica hasta en audio, ¿sí o no? Ya tenemos muchas oportunidades para mantener el casco puesto. Satanás te va a atacar diariamente, pero tú tienes que renovarte con la palabra de Dios y protegerte de los ataques del maligno. La mente debe de estar clara en la certeza de la salvación, quiero decir. Mantenerla llena de gratitud hacia Dios, ya que en tiempos de guerra es fácil dudar y creer que no somos salvos. Porque de repente dices, ¿será que soy salvo, Señor? Yo creo que no. A lo mejor ni he nacido de nuevo. A lo mejor no les llegan así desde los así. A mí me llegaban, ¿eh?
hoy no, ya cada que me pongo no, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Porque la Biblia lo dice, ¿sí o no? ¿Cómo usar entonces el caso? Anótale ahí, recordar en todo momento, y con esto terminamos. Recordar en todo momento y con firmeza que eres salvo. Tienes que recordar en todo momento y con firmeza que eres ¿qué? Más. Te voy a compartir un texto que viene ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, salvos por gracia. Salvos por gracia. Eres un hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No por tus obras, sino por fe. Entonces tienes que recordar en todo momento y con firmeza que eres salvo y que Jesús entregó su vida por ti. Que Dios te ama y que eres de Él. Escúchame bien, por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que tienes que recordar. Y tienes que llevar tu vida en obediencia y confianza en Dios. Pastor, pero pequé otra vez. Mientras tienes vida, tienes la oportunidad otra vez de estar a cuentas con quién. ¿O acaso Dios te está desechando? ¿Verdad que no? Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Pastor, pero es que en mi casa me dicen que ellos, según, que no hay ni una pinta de que sea cristiano. Pues eso dicen los de tu casa. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué te importa más, lo que dicen los demás o lo que dice Dios de ti? Que te interese más lo que Dios dice de ti. Ya te está diciendo que eres un hijo, que debes de llevar tu vida en obediencia y confianza a su palabra, sin apartarse de la verdad de su palabra. No te apartes de la verdad de la palabra, no te apartes, abrázala, ama la verdad de la palabra, vive la verdad de la palabra. Porque si no la amas, si no la vives, entonces traicionas la verdad de la palabra. Dios no quiere eso, Dios quiere que la amemos, que la abracemos con firmeza. La palabra te va a ayudar a defenderte de los ataques del enemigo. Es un arma poderosa. Eso lo vamos a ver en la otra parte de la madre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le traen el casco? ¿Seguro? Eso. El casco de la. ¿Cuántos son salvos? Pónganse de pie. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí en tu presencia. Hoy tomamos el casco de la salvación. Nos has hablado claramente sobre lo que es la salvación. Es la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Libres de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres gracias a ti, Señor Jesús. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados.
pero con el gran amor con que nos has amado. Nos has perdonado, nos has justificado. Ahora, Señor, podemos acercarnos a tu presencia confiadamente en Cristo Jesús. Gracias por habernos mostrado nuestra condición, por habernos llevado a un arrepentimiento genuino, verdadero. Señor, no me olvido aún cuando tú viniste a mi corazón a morar, tu presencia. El regalo más grande que he podido recibir en esta tierra y en esta vida es la presencia tuya, mi Señor y Salvador Jesucristo. Dale gracias. Dile gracias por salvarme. Gracias por darme de tu Espíritu Santo, Señor. No me has dejado huérfano. Enviaste al Consolador precioso. Y hoy me afirmas, Señor, mis pies en tus verdades. Gracias por esta armadura espiritual que nos has dado. Enséñanos a usarla, a ponernos el casco de la salvación, para poder vencer, Señor, los ataques del enemigo. Gracias porque nos has enseñado esta noche cómo una persona, cómo recibimos nosotros la salvación y cómo otros la pueden recibir, arrepintiéndose y creyendo en Cristo Jesús y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos has mostrado la relación que hay entre el casco de la salvación con la salvación. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo eres tú. Nos has dado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Señor, un día te veremos cara a cara. Estaremos contigo. Pero hoy nos has bendecido. Hoy sabemos que estamos caminando en la vida eterna. Contigo, Señor. Gracias porque nos instas a seguir renovando nuestro entendimiento, a transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Y que cada día vayamos comprobando cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Padre. Gracias, Señor, por estas convicciones firmes que estás poniendo en nuestro corazón de ser salvos. Alza tus manos al cielo y dile: gracias por tu salvación. Dale gracias a Dios por su don inefable que es Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Y si tú aquí que has escuchado este mensaje y consideras que no has tenido la salvación, es tiempo de que te arrepientas, que hables la verdad con Dios, que entregues tu vida en esta noche y que le digas: Señor, sálvame, sálvame por tu grande misericordia, oh Dios. Estoy arrepentido de mis pecados y te pido que vengas a habitar a mi corazón. Sé tú el dueño de mi vida. Que tu sangre bendita y preciosa, Señor, me limpie de todos mis pecados. Creo en tu sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario para salvarme de la condenación eterna, para librarme de la esclavitud del pecado. Aquí estoy. Sálvame por tu grande amor y tu grande misericordia, oh Dios. Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Seguiremos recordando con firmeza que nos has salvado, porque tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entregó su vida por nosotros.
y que tú nos amas, Señor, y que somos tuyos hasta la eternidad. Que queremos llevar nuestra vida en obediencia y confianza a ti, sin apartarnos de tu palabra, cada día de vida que tú nos prestas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar en tu presencia. Hoy nos vamos a casa, Señor, llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu. Gracias. Gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. Te amamos y te bendecimos. Y te damos toda la gloria y la honra solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Han sido bendecidos por el Señor esta noche. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Por el casco de la salvación. Pues, gracias a Dios nos despedimos de los que están en la transmisión ahí en Facebook, que nos están acompañando. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios permite, el día sábado en el servicio de matrimonios. Por acá los esperamos, que se conecten, y quien pueda venir, pues aquí los esperaremos también. Que Dios les bendiga y hasta pronto.